Buenos días, Ana. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy Buenos bien, días. buenos días. Muy bien. Ana ya nos ha hecho favor de darnos los puntos para su sesión y vamos a comenzar. Ana, ¿tú quieres entrar en hipnosis con Margarita? Quiero que Margarita entre en hipnosis por mí. Muy bien. Entonces vamos a respirar profundo, Margarita, y voy a contar de 3 a 1. Y cuando yo diga 1, me vas a decir la causa esotérica de Ana para la mala asimilación de los alimentos. 3, 2, 1. Bueno, hay una primera sensación de estar cayendo en caída libre. Ujú. Es como si ella está parada sobre un escenario y cuando ella se lanza de espalda y es como si no hubiera un punto de anclaje para ella. Y por otro lado, cuando me preguntas, la otra pregunta es como si el campo energético de ella estuviera todo rodeado, pero haz de cuenta es como si hubieran como una especie, en vez de, hay unas ventanas, pero parecen celdas, y es como si haz de cuenta la textura de su campo energético es toda como si fuera por secciones, pero muy abullonadas, 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 abullonadas. Entonces ese campo energético es muy pesado, es muy denso, es como si estuviera pegado a su campo energético, estuviera adosado y haz de cuenta es como si esa textura energética estuviera comiéndose su energía. Esa textura, haz de cuenta, es como color miel, como color dorado, pero haz de cuenta es viscosa, es gruesa y es como, haz de cuenta, parece como pegajosa O- alrededor de ella. ok, observa esta energía que está alimentándose de su Mm. energía, de dónde viene o a quién pertenece. Bueno, ahí veo que es grasa, haz de cuenta como si la grasa energética estuviera em, pegada a su cuerpo y lo que te digo, pareciera como, es muy particular porque de la cabeza viene en forma triangular. Entonces, aquí en la parte de los pies es gruesa, gruesa, es como si fuera secciones, como si fueran llantas. Esa grasa es como si fuera la acumulación en ella de muchas experiencias que han hecho que ella misma como que se rodee, ella se va rodeando, como rodeando, rodeando de esta energía y de alguna manera la va limitando mucho porque cuando la veo a ella caminar o moverse energéticamente, es como si sus pasos fueran muy pesados, o sea, es como si ella no pudiera caminar con libertad, o sea, tiene que emplear mucha energía para poder moverse. ¿Cuándo Ana aprendió a que esta forma de mostrarse gruesa energéticamente es lo más saludable para ella? Vamos atrás en el tiempo. Sí, yo la veo a ella, haz de cuenta como si estuviera, como si comiera por ansiedad, es como si ella come, como si que la comida representa para ella emergencia, como si la comida fuera a faltar. Entonces la veo a ella como si estuviera sentada en una mesa y come con las dos manos. Es como si esa comida entra a su cuerpo. Ok, Y hace así, es como si no quieren que la comida se la cogieran, como si ella siente que esto le pertenece a ella. ok, vamos al lugar donde ella aprendió que la comida falta y por eso ella tiene que satisfacer esta necesidad de alimento en exceso. Vamos atrás en el tiempo. Sí, yo veo, haz de cuenta, yo la veo como, como si ella estuviera, fuera como la pequeña de los hermanos, está en veo una familia, pero veo como si en esa familia el alimento escasea. Entonces, ya lo que va llegando a ella o las porciones, todo lo que es la porción del alimento en la familia es muy poco. Entonces, ahí es donde se genera en ella como esa sensación de angustia. La veo a ella muy pequeña, la veo una niña como de 3 años y es como si, haz de cuenta, estuviera sentada en una mesa muy, muy grande. Aquí está papá, mamá, son muchos hermanos y haz de cuenta, todo está muy medido, todo está
tan medido que eso genera en ella como esta sensación de ansiedad, como de angustia por no comer. ¿En qué época se presenta esa situación para entender por qué ellos tenían esta limitante Hay alimenticia? me acerco a los 1700 y esa fecha la uno energéticamente, se une con angustia. Es como si en la medida que Ana se va acercando como a esa fecha, como que va conectando energéticamente con esa fecha, inmediatamente es como si su cuerpo empezara a sentir este nerviosismo, sobre todo aquí en la parte de sus manos. Toda esta parte de su cuerpo empieza a, como a, no sé, como a ponerse muy tenso. Observa qué sucedía en el ambiente y por qué había tanta escasez alimenticia y dime en qué país estaba. Bueno, hay pobreza. Primero es una casa que se ve grande, pero se ve como arruinada. Es como si esa casa en un momento hubiera sido una casa muy linda, pero en un momento esa casa como que por la falta de recursos, la casa empezó a deteriorarse. Eh, el punto geográfico lo veo muy conectado por los lados de España-Portugal, haz de cuenta por esa parte geográfica. Y si empiezo a recorrer la casa, es como si todo en esa casa, haz de cuenta, fuera también estrecha todos los corredores y me empiezo a mover, es como si hubieran demasiados muros energéticos en esa casa y el recorrido de ella es bastante pesado, no es una casa donde la energía es agradable, no hay un ambiente de familia, de amor, no, es como si todo en la casa estuviera estresada. ¿Qué es lo que llevó a esa familia a la ruina? Vamos más atrás. Ujú. Haz de cuenta, es como si la tierra estuviera totalmente todo estuviera quemado, hubiera pasado como por una especie de, porque la tierra se ve como no negra por la abundancia de la tierra cuando es negra, sino cuando hay una quema, haz de cuenta es como si todo estuviera seco, hubieran pasado como por una época de escasez. En ese momento, entonces esa escasez, haz de cuenta lo que hace es que la misma tierra no es abundante, no está dando ni frutos, ni siquiera se ve el pasto verde, nada, haz de cuenta todo muy árido, pero la aridez es por la quema. Ok. Observa qué energía está manejando el entorno donde se encuentra Ana para que ella de alguna manera absorba esta forma de nutrirse con esas emociones. Porque es lo mismo que hay dentro, haz de cuenta, lo que hay alrededor de ella es lo mismo que hay alrededor del entorno, es como si la misma energía se moviera, se movilizara, y haz de cuenta, esa misma energía es lo que ella absorbe, porque digamos, lo que hay dentro de la casa es lo mismo que hay allá afuera, entonces la misma sensación de carencia que ella empieza a sentir y la misma sensación de carencia hace que ella misma quiera empezar a expandir su cuerpo. Es como un efecto como si estuviera defendiéndose de la agresividad del entorno. Y fíjate que todo lo que se ve como en el panorama, haz de cuenta, es como grisoso, es como si fuera oscuro, es como si todo lo que hay afuera, lo mismo está en la casa. La casa, haz de cuenta, es como si se vieran como sucia, como con franjas negras. Es la misma sensación que hay en su cuerpo, en su campo energético, como de pobreza, de escasez, de falta de alimento, de tristeza. O sea, es una energía como de mucha, como sórdido. Todo se ve como muy triste, todo. Es un paisaje bastante triste. O sea, ella se alimenta de esta energía para Mm. separarse del ambiente, pudiéramos decirlo así. pero, pero al mismo tiempo vuelve y se conecta con el ambiente. Es algo muy particular porque es algo que de alguna manera hace que ella, no sé, es como si el estar en ese ambiente tan triste, es como si de alguna manera ella lo que hace es buscar estos mecanismos de protección para poder sentirse en expansión.
Es un efecto bien particular porque el tono también de su campo energético es el mismo que hay en la casa y que hay en el espacio. Es como si ella estuviera mimetizada en el ambiente. Porque al final de cuentas, entre lo visible y lo invisible, ese flujo energético es lo que va constituyendo la dinámica que va desarrollando ella en su ADN para poder estar de esa forma. Quiero que me digas qué es el flujo que hay entre esta energía o cómo es el flujo que hay entre esta energía y ella, Haz de cuenta, es algo que viene así, de esta forma. circular. Es como si viene circular, y de alguna manera hay un momento donde la energía es como si estuviera acá, como si se sintiera ella ahogada. Es como si ella no pudiera sentir como la conexión con la vida, con la respiración, se le vuelve a ella demasiado forzoso. Ok, fíjate bien. En esta respiración forzosa, observa las, ¿cómo se llama? Las tradiciones familiares, cómo influyen en lo que está sucediendo en su ambiente y en su campo personal y dimensional donde ella se muestra. Haz de cuenta del hecho de ser ella la menor, es como si de alguna manera hubiera como una especie de desequilibrio, digamos, en lo que corresponde como a este sistema familiar. Ahí la veo a ella como por el hecho de ser niña, por el hecho de ser menor, digamos, se siente que ella está como en desventaja con respecto, digamos, a todo lo que son sus hermanos, porque ella es la número 11 de los 10 hermanos que tiene sentada en la mesa. Entonces, Órale. haz de cuenta, es como si hay, es todo tan abrumado, es todo tan complicado, y es como si ella de alguna manera se sintiera, no sé, es como si ella se sintiera relegada, es como si ella se sintiera como que está apartada. Ella se siente muy diferente a su núcleo familiar, sobre todo porque la diferencia en la edad que tiene ella con respecto a sus hermanos es como muy diferente, o sea, son como que tiene hermanos muy mayores con respecto a ella que está ahí sentada, como observando, como si estuviera con mucho miedo ella. Entonces, lo que sucede es que los hermanos que aportan son los mejor alimentados para que sigan aportando a la familia. ¿Es eso? Sí, hay una diferencia, y sobre todo fíjate que se ve mucha energía masculina en esa casa. Es como si la energía masculina fuera mucho más importante, porque la energía masculina es la que tiene que estar fuerte y la que puede enfrentar las adversidades que trae todo este panorama de hambruna, de como de falta, de escasez y de pobreza. Entonces es como si ella tuviera que de alguna manera, como si tuviera que ponerse en esta posición muy en silencio ella, para que de alguna manera como que no estorbara, es como si ella se sintiera que estorbara, digamos, con respecto a lo que es el sistema familiar. Ok, entonces quiere decir que el sistema familiar tiene reglas distintas para manejar los destinos de los distintos miembros de la familia o del clan. Sí, para los hombres hay una forma y para las mujeres hay otra forma, son dos formas totalmente diferentes. Ujú. Es como si de alguna manera los hombres tienen una capacidad mayor, tienen una fuerza mayor para poder trabajar. Las mujeres simplemente no tienen esa capacidad, y sobre todo si la niña es menor, pues simplemente ella tiene que obedecer todas las órdenes que hay en la casa. La madre, por ejemplo, la madre también es una mujer muy sumisa, y el padre también tiene como esa energía, esa dureza que se le, no, se le ve a él, es como un padre autoritario. Ok, entonces lo primero es que ella se separe de estas leyes que la van motivando a entrar al destino que está marcado para ella desde ese Sí. momento. Y al separarse de esto, dime qué es lo que hace y cómo se mueve la energía de ahí de esa familia. La energía empieza a moverse desde la genitalidad. Haz de cuenta, es como si en la genitalidad la energía empieza a subir, y ella en su campo energético tuviera esta misma consistencia, como que su cuerpo energético ya tiene estas memorias de escasez, porque lo que ella vimos que absorbió tanto de Ujú. la familia como el entorno. Haz de cuenta, es como esta capa protectora que la envuelve a ella, y en la medida que ella empieza a observar
haz de cuenta, es como si esto estuviera reflejado aquí en su genitalidad. Es como si la genitalidad se abriera como una especie de cascarón, como si la genitalidad estuviera, haz de cuenta, envuelta en una energía oscura y esto mismo empieza como a moverse. Es como si ella energéticamente estuviera haciendo este movimiento y esto permite que se abra aquí una grieta en toda la mitad de su cuerpo para que esta energía empiece como a, haz de cuenta, es como si empezara a disolverse, como si empezara a cambiar, porque es una caparazón bastante gruesa que la envuelve a ella. Fíjate bien, nosotros estamos hechos para crear, independientemente de la situación que presente en ese momento. Entonces, si nosotros estamos hechos para crear, quiero que empiece a ver cómo, fíjate bien, ha crecido y ha evolucionado en ella, desde ese vientre de esa madre, su capacidad de anularse ante la capacidad de ser independiente, de ser creadora, de ser única, de ser irrepetible. Y dime qué hace, qué ve, qué ves. Lo- una tristeza, haz de cuenta como si la tristeza estuviera acá, totalmente puesta aquí en toda la parte de su cuerpo, pero sobre todo el corazón hacia arriba. Y cuando tú me hablas de la madre y nos vamos a la gestación, es Ujú. como si la gestación que hay en esa madre, o sea, a través de esa madre, haz de cuenta, es como si fuera como una especie de reloj, es como si ella se moviera de esta forma, como si ella sintiera que los momentos en los que se encuentra en el útero, haz de cuenta, es como si el querer nacer ya, como el precipitarse ya a esa sensación de estar en el útero materno, porque todo lo que percibe también de la madre es como esa energía de escasez, es como si se viera ella mal alimentada desde el útero. Entonces ella misma en esos 9 meses va sintiendo como esa tristeza, como, haz de cuenta, y hay algo muy importante y es como si hubiera una sensación de, como si ella estuviera independiente al útero de la madre. Haz de cuenta, es como si el útero está puesto, es como si estuviera puesto sobre ella, es como si ella no pudiera conectarse con la madre porque esa conexión no se da, la madre no da esa conexión con ella porque la madre, haz de cuenta, es como si ella, la madre misma, estuviera desnutrida energéticamente. Fíjate bien una cosa, como somos parte del universo, en primer lugar, tenemos la capacidad de modificar y cambiar en pequeños fragmentos lo que nos mantiene en un estado de participación a una creación, que es la cocreación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, todas las interacciones que hemos hecho en ese campo implican, de alguna forma, un compromiso, una responsabilidad o una aceptación. Lo primero que quiero que haga es que empiece a desvincularse de la dependencia sensible de los condicionamientos que ella ha aceptado al estar en ese vientre con esa madre y con esa familia. Y dime, ¿qué pasa? Lo primero es, su cuerpo energético no tiene simetría. ¿Mm? Si me conecto con su lado derecho, haz de cuenta es como si su pierna derecha cada vez se van cogiendo y se va volviendo tan rígido su cuerpo que todo lo que ella va mostrando es como si su garganta estuviera seca. Es como si ella mm, mm, es como no pudiera hablar de la misma falta de hidratación que tiene en su boca. Y al sentir ella su cuerpo, haz de cuenta como si ella estuviera inclinada hacia la izquierda, la sensación del dolor en la rodilla y de la rodilla para abajo es muy fuerte porque su pierna empieza a cambiar energéticamente. Es como si su cuerpo, al no ser asimétrico, también no tuviera como como una simetría agradable y ella misma siente que su cuerpo, haz de cuenta, es como si no tuviera, es como si estuviera una parte más arriba, una parte más abajo y esa misma forma en la que ella se ve es como si ella misma no se aceptara a ella misma, no se amara,
por la misma forma como ella energéticamente se está sintiendo y por todo lo que ella sintió en esa vida de sentirse siempre relegada. La mujer siempre está en un punto final, nunca es partícipe como de la unión familiar. Entonces es la sensación que siente ella. Lo que pasa es que ella ha creado esa realidad a partir de sentirse relegada, como de alguna forma lo aprendió también en ese vientre. Entonces, al sentirse relegada y al sentir que este vientre no es lo suficientemente fuerte para sostenerla, ella empieza a cambiar su ADN para adaptarse al ambiente, para sobrevivir. Entonces, Sí. lo primero que tiene que hacer es em, entender que dentro de nosotros hay una estructura natural, hay una estructura que va de acuerdo a lo que el ambiente está desarrollando y vamos a llamarle a la otra una estructura salvaje, que es Ujú. una estructura que va desarrollándose a lo que realmente ella, su alma y su espíritu y su conciencia quieren hacer. Entonces, muchas veces la forma de adaptarnos en la fisicalidad, esta parte salvaje la vamos como domando, la vamos, sí, como a latigazos poniéndola en su lugar para que ésta no fluya y no surja. Ahora lo que quiero que active es esta parte para que empiece a poder alterar la esencia que le han dicho que debe ser por pertenecer a este clan y lo que realmente es en esencia pura. Y dime qué pasa. Pasan muchas cosas porque su pierna empieza como a dormirse, entonces cuando el cuerpo se siente adormilado, es como si el cuerpo sintiera que no tiene como una estabilidad, entonces es como si ahí te cuenta ella estuviera como enredada en muchas cadenas, en muchos hilos, y esa misma sensación de sentirse con tantas cadenas, haz de cuenta es como como la sensación que tiene ella del sentir que no querían que ella naciera. Por eso esa sensación que tiene tan distante con el útero de la madre, como si hubiera una especie de dilatación que hace que de alguna manera ella no hubiera estado conectada los 9 meses de gestación, pero es la misma sensación de no ser deseada. Ok, ok, fíjate bien. Entonces, en esta sensación de no haberse sentido deseada, tenemos que activar la fuerza, la valentía y la valía de convertirse, fíjate bien, en lo que ella decidió experimentar al querer encarnar en esta vida, que es su forma real o su propósito real del alma para querer estar aquí. No importa lo que le hubieran dicho, no importa lo que ella hubiera acordado para experimentar. Eso quiero que lo anule, pero quiero que active la forma en la que ella es para que se convierta en lo que en realidad es. Y dime qué hace. Lo primero que hace es sentirse que ella es una carga. Mm. Y eso hace que de alguna manera empiece a sentir el sentido de lo que ella realmente es. Porque el sentirse una carga, eso la hace sentir a ella que necesita ya venir con el alimento, que necesita tener todos los almacenajes, como el cuerpo ya tiene que venir como con un almacenaje de alimento. Por eso es esa sensación de esa grasita alrededor de su cuerpo, porque es la forma como ella entraba a las vidas, a las encarnaciones. Entonces, en la medida que ella siente que ella no es carga, haz de cuenta es como si la misma energía, ella misma empieza como a, como a, es como si ella sí misma se pudiera moldear a ella misma y ella misma siente que ella misma es su propio recurso, que los recursos que están externos son parte de una experiencia, pero que ella, en la medida que ella misma se siente energéticamente, la visión que tiene sobre ella cambia y la pierna derecha empieza a despertarse. Fíjate, esta visión de lo que ella ha pues, decidido hacer, la coloca en muchas versiones de lo que las vidas ella ha aprendido como memoria energética de lo que debe de ser para encarnar de determinada manera. Entonces, ahora, fíjate bien,
quiero que disocie su energía de todas las versiones que ha creado para cumplir la programación de estar en la Tierra. Y dime qué hace. Bueno, esto es como si ella desde el centro de su energía, haz de cuenta, pudiera tener ella muchos caminos que están abiertos para que ella pueda entrar como a un camino que siempre es recurrente, un camino que Ujú. siempre presenta como esta voluptuosidad en su campo energético y hace que el camino siempre sea a la derecha, pero es un camino que haz de cuenta que tiene muchas curvas, haz de cuenta es como si ese mismo camino la asfixiara a ella, es como si en el parto ella sintiera en un momento la falta del oxígeno, como si estuvieran haciendo como o después de tiempo o antes de tiempo, por esa forma que ella se estaba viendo como como en este reloj, como si ella fuera un reloj dentro del útero, haz de cuenta es como si ella siente la asfixia. Entonces es algo que ella está viendo que es recurrente en ella y que de alguna manera hace que ella misma quiera percibir algo, pero de alguna manera es como si la misma energía y todo lo que ella tiene a su alrededor no le permitieran. Es como el único recurso que tengo. Pero fíjate una cosa muy interesante. Ella tiene que entender que el alma guarda muchas memorias ya existentes de otras vidas. Pero cuando llegas a esta energía de tu esencia natural, muchas veces esta esencia no sigue las reglas de la fisicalidad. ¿Por qué? Porque es cuando nos damos cuenta que hay cosas que vienen de adentro y no encontramos explicación. ¿Sí? Quiero que ella empiece a generar esta forma de comunicarse con ella misma. Es como si fuera un hilo conductor de su propio ser, de su propia esencia, para mostrar el amor, la compasión, la responsabilidad, la certeza y la aceptación, la valía de lo que ella es como esencia lumínica y como fuerza energética de lo que ella siempre ha sido y no de las comparaciones o de las estipulaciones que tiene en determinado momento la memoria de las vidas ya pasadas y vividas. Y dime qué hace. Se enfoca en su garganta. Es como Perfecto. si su garganta, haz de cuenta, el movimiento es un movimiento muy lento, lento. Es como si la tiroides de ella funcionara de una manera demasiado lenta porque tiene una acumulación de memorias, De de tiempo, claro. formas, de expresiones, de tiempo. Y esto hace que ella de alguna manera vaya volviéndose lenta. Ujú. Es como si sus movimientos fueran de esta forma. Entonces, esa misma liberación de estas memorias hacen que de alguna forma empieza a liberarse, pero en forma de fragmentos. Es como si todo hubiera estado tan sectorizado en Ana, que también esto está reflejado en la parte de su garganta y empieza a ver como una especie de liberación. En la medida que el movimiento se empieza a acelerar en ella, es como si su cuerpo empieza a liberar todo lo que está acumulado, no solamente en su garganta, sino en toda la parte de su cuerpo. Es como si ella entrara a una vida, como te decía, ya lista y preparada. Es como si ella misma pueda empieza a liberar como todo ese estado de emergencia en el que estaba su cuerpo, porque fíjate que también sus cuerpos se sentían también así todos como regordetes, como muy abullonados. Ujú. Entonces, la medida que su cuerpo va eliminando a través de su garganta y va llevando esta información, haz de cuenta es como si la misma energía empieza a liberar muchas memorias y muchas adiposidades energéticas que ella tenía acumuladas en su cuerpo y en sus cuerpos, y esto hace que sus cuerpos y su cuerpo físico empiece como
Es como si empezara a moverse y a moldearse ella misma en una forma mucho más rítmica. Es como si ella pudiera asimilar el alimento, lo pudiera metabolizar en todo su cuerpo y el mismo cuerpo, fíjate que el hecho de ese movimiento tan lento, había un cansancio extremo en sus brazos. Es como si sus brazos tuvieran que emplear demasiada energía para moverse. Fíjate una cosa, ahora que pudimos acceder a este tiempo que ella maneja, es muy importante, ahora que dices este ritmo, que este ritmo lo vaya marcando su propio sonido, o sea, su propio corazón, por decirlo de alguna forma. Pero hay cosas que tenemos que empezar a limpiar. Ahora que vimos en la tiroides, quiero que vayas a la pineal, a la hipófisis, a las gónadas, o sea, todas las glándulas, para que ella empiece a reconocer de ella los resentimientos que ha creído que son necesarios para poder estar aquí. Porque otra cosa, el remordimiento impide muchas veces que nosotros vayamos haciendo el trabajo de limpia, porque el remordimiento es volver a recordar el pasado y volver a recordar el pasado y volver a traer al presente el pasado. Quiero que empiece a eliminar estos remordimientos, estos resentimientos, el volver a sentir y este rechazo. Es como si ella vuelve a recordar lo que ella ha sido energéticamente, lo vuelve a sentir y entonces lo rechaza, pero en lugar de limpiarlo, lo potencia. Quiero que empiece a limpiar esta forma de ella buscar la forma de establecerse aquí en la tierra. Fíjate que el movimiento del remordimiento es bien particular porque es una forma de girar hacia atrás Ujú, y cuando ella siente eso en su cuerpo es como si ella misma se envolviera en ese propio resentimiento porque lo siente como una energía de protección. Entonces, cuando empieza a observar estos movimientos, es como si ella misma pudiera darle un giro a este movimiento y empezara a desenvolverse de una manera mucho más efectiva energéticamente. Y haz de cuenta, es como si su cuerpo empezara a eliminar, pero todo lo que está desenvolviéndose es desde la parte superior de su cabeza, baja hasta la parte aquí de su cintura y en su pierna y es como si su cuerpo empezara a sentirse tan sutil, con tanto movimiento, que esto también le permite observar que en el corazón había una acumulación de tristeza. Y esta ujú. tristeza lo que hacía era protegerlo, es como si hubiera un cascarón energético y esto lo que hacía de alguna manera era como si el corazón, su palpitar era lento también como la tiroides y esto hacía que de alguna manera toda la parte endocrina, en la parte de los riñones, en la parte de los ovarios, en la parte del vaso páncreas, la parte de la pineal pituitaria y aquí la parte del timo, hazte cuenta es como si todo esto estuviera en este momento eliminando como todas estas energías que vimos en su campo energético, pero que también estaban adosadas. Mira, es como si la grasa energética también hubiera estado adosada en toda su parte endocrina y era como la parte y la forma en la que ella podría o podía de alguna manera protegerse tanto del entorno como de ella misma. Y fíjate algo muy importante. El remordimiento es donde en alguna manera estamos instalados en una soledad, no necesariamente de personas, sino en una soledad que viene siendo acumulativa para sentir esta soledad como un castigo, como algo que no mereces, en una situación de víctima. ¿Pero por qué? Porque esto expande tu sensación de no haberte dado amor y de permitir faltas de respeto, por ejemplo, de los demás, a través de actitudes, de hechos que van dando la consecuencia a fortalecer este remordimiento y este rechazo hacia ti misma. Entonces, quiero que empiece a cambiarlo desde ahí y quiero que desde ahí empiece a limpiar
todo su sistema nervioso central, porque esto, al final de cuentas, va alterando el sistema nervioso central y va alterando el funcionamiento de cada uno de los órganos, estómago, pulmones, páncreas, riñones, todo su sistema. Y dime, ¿qué hace? Lo primero, cuando le hablas del resentimiento, es como si ella se despolarizara y ella tuviera su cabeza en la tierra y sus piernas estuvieran suspendidas en el aire. Y es como la forma en que ella estaba como acostumbrada a moverse en ciertas circunstancias de la Mm. vida. Entonces, cuando ella voltea y empieza a tomar esta forma, porque fíjate que es la misma forma muy parecida a la que ella se movía en el útero materno. Entonces, cuando ella vuelve a polarizarse y vuelve a conectarse sus pies, digamos, con la tierra y empieza a observar la vida desde una visión totalmente diferente, porque la vida vista desde la forma, desde la perspectiva en la que ella tenía la cabeza en la tierra, haz de cuenta, era una forma como de humillación, era una forma en la que ella no se sentía parte de un clan. Entonces ya cuando ella empieza a tomar esta postura, es como si para ella la vida volviera a nacer en este momento. Claro, porque fíjate una cosa, estas, estas formas de verse la llevaban a una autoprogramación, fíjate bien, de programas avanzados con la autocompasión, o sea, de no ser ella misma por querer complacer siempre a alguien, que es una forma de vivir muy cansada. Entonces, energéticamente también por eso está cansada, por estar queriendo cumplir compromisos, expectativas, situaciones, estas formas. Entonces, y esto la genera o la lleva a un estado de insatisfacción, porque no está satisfecha y la hace sentir insegura y también, ¿cómo se llama? Sacrificada en la forma de vivir. Y dime, quiero que lo cambie y dime qué hace en estos programas. Lo que hace en la medida que su cuerpo va tomando la postura, pies en tierra, y va escuchando tus comandos, haz de cuenta es como si ella pudiera empezar a volver a percibir. Primero que había una especie de acumulación Mm. de sangre en su cabeza o energía por la postura en la que ella estaba y era como si ella sintiera su cabeza así, como si su cabeza palpitara. Cuando ella empieza a ponerse en su postura correcta, haz de cuenta es como si la energía empezara a descender y cuando la energía empieza a descender, ella empieza a sentir su propia energía y es como si yo hubiera observado en ella, es como su facilidad para estar en su campo masculino y no en su parte emocional, Ujú. porque la parte emocional traía muchos recuerdos de dolor, del castigo, del rechazo. Entonces, es como si su cuerpo sigue en esta danza y sigue moviéndose de un lado para otro para que ella misma está buscando su centro y un equilibrio en ella misma y es como si hubiera hecho así un clic y hubiera encontrado un punto de equilibrio en ella. Claro, porque fíjate bien, lo que estaba viviendo es la no aceptación de este cuerpo humano en su manifestación física. Entonces, ahora quiero que acepte, fíjate bien, la capacidad que tiene de crear y que acepte con alegría la forma física que tiene para poderse demostrar, primero, respeto, segundo, amor y tercero, compasión. Es como mirar, como si ella se mirara al espejo y ve su cuerpo físico y empezara su esencia a transitar en todos sus cuerpos y realmente todas estas visiones que tenía Ana de ella, que eran unas visiones que no eran reales, sino eran visiones el producto de sus experiencias, es como si su esencia entrara a través de ella, hiciera una presencia en este momento y el reflejo de la que está viendo ella en el espejo es el reflejo de lo que es ella misma en su esencia y es como un reencuentro, pero un reencuentro muy emotivo de poder verse ella de nuevo y no ver todo lo que sí, en un momento fueron estas sanas, en otros momentos, pero el poder verse ella es volver a reconocerse a ella misma y su cuerpo empieza a, no sé, es como si su cuerpo empezara a relajarse profundamente, empezara a sentirse y a vibrarse desde la planta de los pies
cada parte de su cuerpo, la piel, la parte interna de su cuerpo, empezar a vibrar de una forma muy diferente. Claro, porque ahora tiene que empezar a entender que tiene que vivir sin sacrificarse. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo veía como una necesidad de comprometerse con el otro, sacrificando su propia forma de crear. Ahora, quitados estos vínculos, quiero que empieces a entender que puede vivir sin esa necesidad de sacrificio, porque no necesita sacrificarse, y aceptar que ella tiene un compromiso con ella y que hay una diferencia entre el compromiso de vivir y la convicción personal de crear para ella. Y esto la va a poner en una posición de creadora y en esta creación puede administrar energéticamente todo lo que come o lo que genera con lo que gasta o con lo que otorga, porque entonces ella está mandando lo que de alguna manera quiere cubrir, no por necesidad, sino porque es lo que ella determina para vivir en la riqueza, en la pobreza, en el estancamiento o en el no florecimiento o en el florecimiento. Esta es muy importante porque es una decisión energética para cambiar radicalmente desde su alimento energético hasta su alimento biológico, hasta la decisión de lo que hace con su dinero, con su energía, con su creación, con su sexualidad y con su forma de alguna forma, de generar al mundo lo que ella quiere entender como la vida. Bueno, lo primero que hay es una capacidad de observación y es muy importante porque en esa capacidad de autoobservación en ella puede observar su campo, su energía que empieza a fluir, no de la manera como ella antes la almacenaba, sino ella siente como la energía empieza a movilizarse energéticamente en ella. Es como si el flujo de energía, como es un flujo constante, no es un flujo limitado, esto le permite a ella una tranquilidad. El sentir que siempre ella se está alimentando, porque antes era como con esa necesidad, con ese nerviosismo, con esa ansiedad que era producto de lo que vimos. Entonces, cuando ella empieza a observar que no solamente el alimento energético y físico entra por la boca, sino que el alimento también hace parte de todo su cuerpo, es como si todo su cuerpo se estuviera alimentando en este momento, pero como su energía en este momento produce y está produciendo constantemente, es como si ella siente que esta energía empieza a manifestarse en todas sus formas y empieza a sentir cómo las deficiencias que habían en su sistema digestivo, tanto energético como físico, haz de cuenta, empiezan a como a restaurar ciertas ulceraciones energéticas que habían por ansiedad, por miedo, por angustia, y es como si esta misma energía estuviera restaurando todo el sistema digestivo, todo el tracto digestivo, y ese tracto digestivo estuviera relajándose por la misma sensación que había de estas ulceraciones energéticas, que eran como memorias que estaban abiertas en Ana. Fíjate bien, algo que estaba prevaleciendo en ese sistema de creencias en su dualidad, porque es en su dualidad, em, impacta en que ella, esta rabia que tiene contenida, no sabe de alguna forma verificar qué es de las creencias que vienen del ambiente y qué es una rabia que la puede ella transformar para sacarla de una forma positiva y ahora sí que desmenuzarla en su campo y en su Mm. tracto digestivo para entender que el poder de la vida es ella misma y no el exterior que la señala o que la carga con, de alguna manera, imposiciones de prejuicio y de odio
hacia lo que hay. O sea, es como si no se Mm. perdonara a ella y le es difícil perdonar. Entonces, eso la conecta con esta rabia que no sabe ella eliminar. Es como si de alguna manera no solamente la rabia la castigara, sino las emociones las Claro. castigara. Entonces es la forma como ella fue acumulando y fue, digamos, aprendiendo a subsistir o a vivir en la vida. Entonces cuando ella, desde la observación que en este momento ella tiene, ella puede observar una emoción, puede observar una rabia, una tristeza, hasta la misma felicidad, y tiene esa capacidad de tomarla, de digerirla y de permitir que su cuerpo en un perfecto funcionamiento Ujú. pueda de alguna manera es como si lo que asimila lo va eliminando lo que no sirve, porque no todo tiene que, digamos, no todo tiene que eliminarlo y no todo tiene que retenerlo, como era parte de lo que ella de alguna manera tenía en su memoria. Es aprender, como dices tú, a desmenuzar y a clasificar qué es lo que ella debe tomar y qué es lo que ella no necesita para no quedarse sembrada en una, digamos, en una emoción, en una rabia, sino que ella se permita mover energías, poder como evolucionar energéticamente en esas sensaciones. Y es como si, haz de cuenta, hubiera la sensación como de algo que no sé cómo describirlo, es cuando tú fluyes y fluyes en una sensación tan absolutamente maravillosa y magnífica, tan lisa, que es tan opuesta a lo que ella sentía al inicio, que era como esa sensación como corrosiva, como dura, es como si ella en este momento sintiera que su campo y su energía es tan maravillosa y tan como en tan movimiento que puede ella percibir como los cambios inmediatos que hay en su cuerpo. No sé Fíjate, cómo decir esa palabra porque es como que se desliza ella en ella misma. ok, fíjate una cosa muy interesante. Cuando hay ese tipo de rabia que estanca tanto económicamente como a la persona en su fisicalidad, en su pesadez y en su forma, es que estas emociones que tú me decías enraizadas y posicionadas que llega a ser un estancamiento, la van llevando a un racismo energético. ¿Por qué un racismo energético? Porque te van conectando a memorias de situaciones que viste. Por ejemplo, eh, en épocas pasadas me encontré un pirata, entonces ya tienes ese racismo en contra de los piratas o en contra de las mujeres o en contra de los hombres o en contra de los pobres o en contra, te va llevando a un racismo energético que se traduce en un racismo físico de no poder ver en el otro las cualidades para negar las tuyas. Y entonces quiero que empiece a eliminar todo eso. Dime qué hace. Y son como las imágenes que quedan de la autoridad Claro. y como las imágenes también que quedan sobre la mujer como la mujer sumisa, la mujer relegada. Es como si todo ese racismo que tú hablas energético, de alguna manera estaba como moviéndose, es como si fuera una especie de fluir en la parte, como si en la sangre fluyera como toda esa información y la recorriera muy definida en su parte derecha y muy definida en su parte izquierda. Y es como a través de esa definición, eh, todo esto de alguna manera la definía ella misma, Ujú. por la misma forma como ella estaba definiendo su entorno. Entonces es como una forma que estaba, digamos, nutriéndose en doble vía, porque de alguna manera es una forma en la que ella veía el mundo. No lo podía ver de otra forma, sino de la forma como ella misma había, de alguna manera, implantado esa forma de racismo energético. Fíjate una cosa. Quiero que empiece a eliminar simultáneamente programas limitantes en todos los planos, sin fronteras, sin tiempo y sin lugar, para crear ahora, con esta nueva energía, programas sin límite o programas ilimitados para poder ella relacionarse saludablemente con la abundancia, con el amor, con la generación, con el respeto y sobre todo con su parte creadora y con su parte sanadora. Y dime qué hace. Lo que hace es
veo como si sus uñas crecieran, las uñas de las manos, las uñas de los pies, es como si estuviera en este momento regenerando cada parte de su cuerpo, su piel, todo lo que está externa e internamente en ella. Y es como si su pelo fuera un pelo saludable. Es como si ella estuviera mostrándonos todo lo que está pasando en este momento en su parte, como en su cuerpo. Todo eso es el reflejo de la regeneración que está viviendo ella internamente en su cuerpo. Es como si la misma energía de regeneración, de abundancia, le permitiera haz de cuenta como si hubiera tenido una especie de varices energéticas, como Ujú. acumulaciones de energía, y esta misma energía estuviera destapando su sistema circulatorio energético y estuviera de alguna manera permitiendo que la absorción del alimento Claro. energético estuviera regenerando también sus órganos, porque también sus órganos se estaban viendo afectados por esta forma en la que ella acumulaba esta energía de protección y de todas las emociones que eran difíciles para ella, digamos, evacuar. Entonces es como si su cuerpo estuviera de alguna manera moviendo esta energía y sus órganos estuviera también cambiando de composición energética. Es como un cambio molecular y lo mismo le pasa a su genitalidad. Hay Claro, un cambio en su útero. claro. Entonces ahora quiero que empiece a activar su respiración. Y en esta respiración que viene el hidrógeno es el puente de comunicación en el ADN. Y el hidrógeno es lo que nos ayuda a que las células crezcan y se regeneren. Quiero que empiece a modificar y a reemplazar a nivel energético para que pueda permearlo todo lo que de alguna forma es más fácil de los sentimientos, de las memorias, para proyectarlo en su cuerpo físico presente y que pueda verlo ella reflejado en su cuerpo futuro. Dime qué hace. Lo que hace la respiración es hacer un cambio como, la respiración representa como un estado de unidad. Y en este estado de respiración y de unidad, yo observo su campo energético y es como si ella en este momento empieza a relacionarse de una forma diferente con el entorno Mm. porque la energía que está dentro de ella es una relación diferente con ella misma. Entonces, esta misma forma que ella va caminando, porque la veo caminando, es como si ella pudiera caminar de una forma mucho más libre, la veo caminando muy tranquila, la veo caminando muy segura y es como si ella pudiera transitar sin ningún problema, es como si ella caminara y pudiera como definir, elegir y decir cuál es el camino, pero es como si lo hiciera con una tranquilidad, con una serenidad que en este momento está tomándose ella misma para darse como los tiempos, para poder ella sentir como las pausas, porque las pausas antes no habían en ella, era como que era todo como era como un gran torbellino energético. Entonces ahora la forma en la que ella se está de alguna manera adecuando o acoplando a su propia energía es como muy tranquila ella. Muy bien, está haciendo un trabajo. Ok. Entonces quiero que elimine la acumulación, fíjate bien, de calcio que pueda, ¿cómo se dice? Bueno, ponerse duro en su cuerpo, ya sea que lo traspase por medio de las venas, por medio de las proteínas y de las vitaminas, y que de alguna manera esté desactivando su forma de generar entre ella misma un alimento saludable energéticamente. Quiero que empiece a eliminar toda la valoración personal que tenía antes, ahora empiece a regenerar con toda su fuerza para eliminar todos los metales pesados, todos
¿cómo se llaman? Proteínas, lípidos, todo esto que de alguna manera no lo ha asimilado y se calcifica, esa era la palabra que buscaba, y Ujú. se calcifica en su cuerpo, haciéndolo cada vez más torpe, más lento. Dime qué hace. Hay unos puntos específicos sobre la calcificación que era desde las rodillas hacia abajo, Mm, que se sentía una pesadez y en la parte aquí de atrás de la espalda, como la mm. parte de la parte superior, ambas, lado izquierdo y derecho. Y en la medida que van liberándose como los excesos en su cuerpo de calcio, haz de cuenta es como si su cuerpo pudiera encontrar otra vez una flexibilidad y un movimiento, porque este movimiento que le daba aquí en la espalda era como la sensación de lo que tenía que como que cargar y esto de alguna manera le daba una postura energéticamente a su espalda, como de protección. Mm. Entonces es como el empezar a sentir como su cuerpo empieza a moverse de una forma muy, muy natural, muy eficiente y es como si su pecho, su corazón y todo su cuerpo empieza a tomar una postura frente a la vida muy diferente a la que tuvo al inicio. Es como que le doy, puedo darle la cara a la vida sin miedo y sus piernas empiezan a sentir, haz de cuenta, un movimiento de energía, un movimiento que antes no se sentía por la pesadez que sentía de las rodillas para abajo, en sus dedos, en la planta de los pies. Fíjate, hay una memoria, una huella energética que tenemos todos los humanos y que casi no la presentamos porque a veces no está tan vivida en nosotros, que es esa huella fetal de la memoria del nacimiento. El nacer, fíjate bien, Mm. se ve para el cuerpo físico como una muerte y una vida. Entonces, esta memoria, al no existir por segundos, nos lleva a conectar con la deficiencia y la duda en la existencia. Pero porque cuando ya lo vivimos, ya no lo tenemos presente, pero es en ese momento, en ese tracto en el que pasas por ese tubo de la matriz para vivir a este mundo físico, quiero que empiece a eliminar de sus etapas fetales, de todas las vidas en todos los tiempos, las memorias de nacimiento que la llevan o la llevaban a ubicarse en una forma no productiva de vivir o de aceptar la vida. Sí, eso es romper una especie de bolsa protectora. No, no es como algo muy similar a una placenta. Ujú, Haz de cuenta, es como si todo lo que ella iba moviendo a través del movimiento, de las contracciones, toda esta energía quedaba como plasmada. eh, um, y es como si esta misma energía, esta bolsita, quedaba como una forma de proteger. Pero en la medida que ella va cambiando, es como si esta bolsa no se necesita, no hay ujú. necesidad de esa bolsa protectora y es como si de alguna manera al salir esa bolsa se rompiera y ella puede, como si su cuerpo naciera con una capacidad de movimiento mayor, no con una capacidad como envoltoria, que era muy difícil de mover. Entonces, al romperse eso, ya la sensación que tiene en el primer contacto que su cuerpo siente con la vida, con el primer espacio donde ella es como la sensación, una sensación vital de sentirse viva, de sentirse con, otra vez con movimiento. Para ellas también es muy importante el movimiento. Entonces hay una sensación muy diferente energéticamente en este momento, Muy bien. como de no encapsulamiento. Ujú, ok. Ahora dime cómo la ves energéticamente, Margarita. La veo como si ella estuviera observando su cuerpo, como si estuviera modelando en su cuerpo, como que gira hacia un lado, gira hacia el otro, se mira, se observa, se toca, se siente y, y se siente muy bien, muy, muy bien. Siente todo el movimiento de su cuerpo, siente la energía eh, um, y siente la forma, su forma, porque la forma es como delgada, ella es muy alta, la veo ella energéticamente muy diferente, pero muy, muy tranquila. Ok, pregúntale a su parte sutil. ¿Qué recomendación o qué le quiere decir a Ana que está aquí físicamente con nosotros?
Que respire y se permita vivir, que respire mucho, que esté muy conectada. Muestra la conexión con la tierra, lo importante que es esa conexión para que ella pueda observarse y observar el entorno, que es muy importante la observación y la autoobservación en ella, porque eso le da a ella una seguridad mayor Mm, en lo que ella representa aquí en el espacio físico donde se encuentran. ok, Es un trabajo en equipo, dice. muy bien. Entonces, ahora, Margarita, ¿estás lista para regresar? Muy lista. Ok. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, creadora, enérgica y maravillosa. Y respira profundo. Y a tu ritmo, abre tus ojos. Ana, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste algo durante la sesión? Pon el micrófono, Reina, porque está el micrófono apagado. Cierto. No sentí nada, pero me siento muy bien. Ok, muy bien. Ana, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Cara tapada. Con cara tapada. Muy Sí, bien. con cara tapada. Muy bien, entonces voy a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Ana, por la confianza. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos Gracias. hoy. Y les recuerdo, mi nuevo correo electrónico es info@iracemahipnosis.com. Aquí los estamos esperando. Seguimos trabajando para ustedes. Aquí estamos. Síganme en mis redes sociales y en mis canales de YouTube, en los otros canales que se acaban de abrir. Gracias a todos y corto la grabación. Nos vemos. Bye. Chao.